Buenas, pues hoy como veis no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Este señor es Sico de Andrés y Sico es SEO, 18 años trabajando en SEO. Ya llevo toda la vida, sí. Dios mío. SEO es lo que os hace salir bien posicionados en Google, que cuando alguien busca estéis ahí. Entonces, Sico, yo me dedico a trabajar copy para empresas que hacen actividades de ocio. Excursiones en globo, a caballo, parques de cualquier tipo de atracciones, en fin, cualquier cosa divertida, ¿no? Como yo digo, deportes de aventura. ¿Cómo tienen que hacer para salir primeros en Google? Por lo menos en la primera página. Bueno, principalmente para salir en Google lo que tienen que hacer es darle a entender al buscador de qué trata su página web, que eso es una parte que deberíais de hacer conjunto con vuestro redactor de contenidos, webmaster, para que Google comprenda, porque Google son máquinas y Google termina posicionando aquello primero que comprende de qué trata, si trata de una ruta de senderismo o eres una tienda de bicicletas de alquiler o lo que sea, y a partir de ahí lo que tienes que darle a entender al buscador es que eres más importante que el resto de sitios que hablan de lo mismo que tú, que eso se suele conseguir a través de enlaces desde otras webs. Entonces que hay que tener muy claro las palabras clave que hay que darle a Google. ¿Dónde hay que poner esas palabras clave? Bien, vamos a ver, antiguamente sí que se hacía mucho con palabras clave muy concretas y colocándolas en diferentes sitios muy concretos del etiquetado, pero a día de hoy el posicionamiento en buscadores, tú sí que tienes que tener las palabras con las que quieres salir en Google, pero hay que entender que Google trabaja de manera semántica, comprendiendo si tú hablas de una ruta de senderismo, meterás la palabra montaña, meterás la palabra caminar, y Google lo que hace es analizar todo tu contenido, lo analiza semánticamente y determina que tú hablas de un tema concreto por el grupo semántico de palabras y no por donde colocas exactamente una palabra concreta. O sea, no hay que poner senderismo 15 veces. Correcto. Hay sinónimos y los sinónimos sirven. No solo sinónimos, sino relaciones y entidades relacionadas. O sea, la naturaleza tiene que ver con el senderismo y no es un sinónimo. ¿Sabes? Es buscar grupos semánticos, palabras que se relacionan entre sí para que tu contenido le dé a entender a Google que tu contenido es rico y habla de un tema concreto. Pero las palabras no son lo único para salir bien posicionado. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Bueno, una vez que Google ha comprendido que tú hablas de un determinado tema y que una categoría, por ejemplo, puede ser alquiler de bicicletas de montaña, pues lo que tienes que conseguir es hacerle entender al buscador que eres más importante que el resto de sitios, como he dicho anteriormente, a través de enlaces de sitios relacionados con tu temática, para que Google sepa que aunque tú vendas lo mismo que venden 100.000 millones de webs, tú eres más importante que ellas. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, se llama link building, que es construcción de enlaces, y lo que tienes que buscar es sitios que puedan hablar de ti, sobre una temática concreta, como estoy hablando de alquiler de bicis, pues yo que sé, un blogger que le gusta viajar y tú le puedes ofrecer un servicio, que venga, conozca tu empresa, alquile una bicicleta o se la regalas, la bicicleta no, el alquiler, y, no estaría mal. Y de ahí le haces que escriba un artículo sobre tu tienda de alquiler de bicicletas, por ejemplo. Bien, Google, ¿cuántos factores tiene en cuenta a la hora de decidir cómo hace el ranking de posicionamiento? Vamos a ver, oficialmente las directrices de Google dicen que son más de 200 factores, pero son muchísimos más. Llevan muchísimos años trabajando sus algoritmos. No hay que pensar tanto en un factor, sino en hacer todo bien, lo mejor que puedas, pensando en el usuario principalmente, pero pensando también en cómo Google va a comprender ese contenido. Hay muchísimos factores, desde el etiquetado, velocidad de carga, contenido. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Google tiene unas directrices que incluso se pueden buscar, que las tiene públicas, donde cualquiera puede acceder y ver qué necesitas hacer para que Google esté contento, para que comprender mejor posible tu contenido. Lo que no se sabe es el algoritmo. No, es algo que no tiene, yo creo que no lo saben ya ni ellos. Cuando empiezas a inventar algo y llevas tantos años haciendo patentes y haciendo cambios en tus algoritmos, llega un momento que eso funciona solo, es como una inteligencia artificial ya que se ha montado ahí, no hay una fórmula como la fórmula de la Coca-Cola, es muchísima gente trabajando en muchísimos servidores, en parte de inteligencia artificial, parte de semántica, hay muchísimos factores. ¿El SEO es una cosa que la haces cuando empiezas tu página web o cuando quieres posicionar y te olvidas? ¿O hay que hacerlo siempre? Bueno, vamos a ver, el SEO en primer lugar debería estar antes de hacer tu web, para saber cómo hacer tu web. En primer lugar, para saber cómo estructurarla, qué contenidos meter y demás. Si la web ya la tienes hecha y quieres hacer contenidos partiendo de la web que ya tienes, la deberías de... Perdón, la pregunta es que no me acuerdo.
Si el SEO se hace una vez y te olvidas, o Sí, siempre- vale, siempre sí. nos tenemos que estar Sí. preocupando mejorar. Vale, el SEO es un trabajo continuo, en realidad. Es verdad que cuando haces las cosas bien, a lo mejor estás trabajando un año en el SEO, formas un poco a la gente de contenidos, formas un poco a la gente que trabaja en la web y incluso a los técnicos para la velocidad de carga y demás, y eso puede trabajar solo, pero porque tu web ya lleva SEO. ¿Vale? Y los enlaces vienen si haces buenos contenidos de calidad y demás. Normalmente hacer, por ejemplo, 2 meses de SEO y parar no tiene sentido. Eso sería para una campaña de AdWords en la que tienes que lanzar algo, por ejemplo, en Navidad, lo lanzas y listo. El SEO no es así. El SEO tienes que hacer trabajo durante muchos meses. Lo ideal es ir haciéndolo toda la vida, pero por ejemplo, si quieres contratar a una agencia de SEO, puedes decir, vale, vamos a trabajar 12 meses, vamos a aprender lo que la agencia nos vaya enseñando, no para quitarles el trabajo, simplemente ellos nos van a educar para generar contenidos de calidad, la arquitectura, velocidad, etcétera. Entonces debería ser un trabajo continuado. Y luego quizá de vez en cuando ir haciendo auditorías con un experto que nos diga... Efectivamente, que tú puedes mejorar. mantener para ver la visibilidad, para ver si has caído, si has subido, si tienes un departamento de analítica, también deberías de estar controlando caídas de tráfico, etcétera. Bien, SEO Sí. es una cosa compleja, bastante compleja. Bueno, sí. Así que creo que lo mejor es contratar con un buen consultor SEO. Sí, hacerlo por tu cuenta es algo complicado. Si no tienes unos conocimientos técnicos y solamente te has visto los manuales de SEO, es algo complicado. Muy bien, Sico. Nada, Muchas gracias por haber compartido este ratito. nada, un placer. Adiós a todos. Adiós.